Muy buenas tardes. Bienvenidos a una mirada al día. Soy Luciano Reboredo y como siempre contamos con la grata compañía de Ángel Delgado en nuestro programa para comentar lo acontecido en las últimas 24 horas en la escena política nacional. Ángel, ¿cómo estás? Buenas Muy tardes. buenos días, muy buenas tardes, perdón, muy buenas tardes. Bueno, la coyuntura se ha encendido en las últimas horas. Hay varios temas a tratar y bueno, vamos a hablar. Adelante con ellos. Sin duda el primero es el de la renuncia, no la renuncia, la solicitud, la destitución, porque eso no es renuncia, la destitución del ministro del Interior, Mariano González, ¿no? Y su inmediato reemplazo por el ministro Huertas. Una destitución además totalmente sorprendente porque ahora resulta que se destituye a los ministros y se gobierna a través de las redes sociales, ¿no? Porque antes que haya una resolución o algún comunicado o alguna carta de renuncia, resulta que el señor Pedro Castillo tuitea, como estamos viendo en pantalla, ¿no? Y agradece los servicios prestados, ¿no? Como si fuera una resolución, y es un tuit, ¿no? Y anuncia ya el juramento del nuevo ministro. Esto, Ángel, es un manejo grosero del gobierno y es una falta de respeto y bueno, aparte del maltrato al ministro saliente, es una falta total de prolijidad en el manejo de las cosas del gobierno. No se puede manejar estas cosas a través de las redes sociales y sin una resolución y sin ninguna formalidad, para empezar, ¿no? Después vamos a ver las causas Claro. y todo lo que hay detrás, pero yo creo que la formalidad es muy importante en las cosas del gobierno. Sin duda, algunos dirán pues que esta es una nota típica de estos tiempos posmodernos, donde el uso de la tecnología invade tanto que ya pues ni siquiera es necesario las formas elementales, ¿no? Según lo dicho por el ministro en declaraciones a los medios de comunicación el día de ayer, él se ha enterado por el Twitter. A él nunca se le comunicó ni siquiera personalmente ni por teléfono, sino por Twitter se enteró al mismo tiempo que todo el país era notificado que se había cambiado al ministro del Interior por otro. En fin, son los estilos de estos tiempos que, si bien dices no es lo más importante, no deja de ser un elemento de análisis significativo, por lo que la forma también dice muchas cosas sobre el fondo, creo yo. Sí, Ángel, siempre las formas se deben conservar, ¿no? Por una cuestión elemental, además de buen gobierno, ¿no? No puede ser que a un ministro se le destituya de esa forma y que él se entere mientras está en una entrevista que han tuiteado que ha caído o ha sido destituido, ¿no? Es un maltrato Sí, definitivamente inaceptable. Pero vamos un poco al tema de fondo, ¿no? Y el tema de fondo es que el ministro González ya se encontraba aparentemente tras los pasos de los prófugos, de todo este entorno presidencial que se encuentra desaparecido, que se encuentra prófugo y que, según parece, González los tenía en la mira o se había propuesto capturar a alguno de ellos, lo cual, sin duda, y me imagino que coincidiremos en esta idea, era un poco extraño, ¿no? Porque tendría que haber pensado él si ya conocía el interior del gobierno, como ha declarado posteriormente, que de proseguir en esa tentativa iba a ocasionar la caída del gobierno, la caída del presidente, su propia caída, por lo cual no se lo iban a permitir de ninguna manera, ¿no? Yo claro. pienso que él ahí iba a chocar contra un muro infranqueable y que tendría que haberlo pensado antes, haberse dado cuenta antes. Yo no sé cuál sería la estrategia que él tenía en todo esto. Mira, yo creo que tampoco debe llamar a sorpresa lo sucedido, porque desde que González asume la cartera, el riesgo era evidente para ambas partes. En primer lugar, porque si él quería asumir de verdad la responsabilidad de ser ministro y cumplir con las tareas que le encarga la Constitución a fondo, eso chocaba ni más ni menos con el gobierno que lo ha nombrado. Entraba en flagrante contradicción con el primer ministro y con el presidente de la República, que son los responsables de que haya asumido este mando. Ahí, como tú comprenderás, hay una implicancia absoluta que no tiene ninguna solución, porque, o de lo contrario, pues se producía un descubrimiento, unas capturas que se tiraban abajo al gobierno
cosa que ni la oposición ahora tiene fuerza para poder realizarlo, o de lo contrario sucedía lo que ha pasado, es decir, se lo sacaba del medio de inmediato. En realidad era una suerte de misión imposible, siempre lo señalamos, cuando conversamos la vez pasada sobre este nombramiento, dijimos que más allá de las buenas intenciones, había una barrera infranqueable, porque nadie pues se dispara directamente a la cabeza si es que no quiere, y el gobierno está totalmente interesado en que este tema no prospere a nivel de las investigaciones, y en consecuencia es el principal sector o el principal factor para que no se encuentre a ninguno de los prófugos, porque el hecho que estos detenidos empiecen a conversar, a decir sus cosas, sus verdades, empiezan a hacer revelaciones, la estabilidad del régimen de Castillo empezaría pues a desmoronarse irremediablemente. Entonces, el propósito de el exministro del Interior era finalmente una tarea imposible, ¿no? Contradictoria en sus propios términos. Y creo yo que el resultado es un poco lo que ha pasado. Hubo alguna Era ilusión de previsible, alguna ¿no? gente que creía que podía hacer cosas, pero la verdad no es dable, pues, de que el gobierno utilice a un ministro para destruirse como gobierno en su conjunto, ¿no? Claro, ahora, luego de la destitución, Mariano González ha salido con el sable desenvainado y ha hecho unas declaraciones sorprendentes, ¿no? Porque inmediatamente ha manifestado que él tiene pruebas y que puede poner en evidencia las vinculaciones de Castillo con los círculos de la corrupción y sin ninguna misericordia ha calificado al primer ministro de ser un pobre diablo, Sí, ¿no? claro. Mucha gente coincidirá con No, este no, criterio por los desatinos del primer ministro, pero lo más serio es lo enfático que ha sido en vincular a Castillo con la corrupción, lo que le ha valido además que ya la fiscalía lo esté citando. claro, claro. Pero mira tú, esto en realidad no tiene nada de extraño. Es algo que nosotros y la prensa democrática, los sectores independientes, los que estamos combatiendo contra la intromisión de una dictadura y un gobierno pésimo, lo venimos diciendo. Y la Fiscalía también tiene la misma hipótesis cuando abre un proceso de investigación preliminar sobre la hipótesis de que Castillo sería el cabecilla de una organización criminal que ha tomado el aparato del Estado. Entonces, ni más ni menos. Entonces, lo que dice González es una reiteración. Ahora, es bueno que se haya dado cuenta 15 días después y no al comienzo. Eso hay que decirlo con todas sus letras. Pero creo yo que esto efectivamente debe convertirse en un argumento más para que la Fiscalía pueda profundizar la investigación. Yo no sé si exactamente estábamos ya a punto de capturar o no, pero resulta que si el ministro demostraba síntomas de independencia y quería manejar el sector de acuerdo a su saber, a su saber y entender propio, entonces iba a entrar en contradicción, porque ese es un puesto sensible que tiene que ver con justamente proteger al gobierno, proteger al presidente de la República de cualquier investigación que pueda perjudicarlo directamente. Entonces, no es un tema menor, por eso la posición de González siempre fue precaria, creo yo, y era un poco ingenuo, optimista, vamos a usar la palabra optimista, creer que él podía, en un contexto como el que ha descrito, y que nosotros sabíamos antes, nosotros lo hemos dicho casi desde el comienzo, que esto es una banda que ha tomado el control del Estado, iba a poder pues desde adentro remediar las cosas. No ha sido así, y entonces lo que podemos decir, Luciano, es que nuestras temores, nuestras preocupaciones, nuestras hipótesis se vienen confirmando irremediablemente, terriblemente diría yo, se vienen confirmando. Estas declaraciones de González, aunque posteriores, no hacen sino coincidir con los juicios tempranos que tú y yo y otros analistas políticos independientes y los sectores democráticos hemos tenido al caracterizar al régimen del señor Castillo. Sí, sí, bueno, claro, esto viene a sumarse. Lo interesante es que sale de adentro del gobierno, ¿no? De la Sí, entraña claro. mismo
del gobierno y nada menos que desde el Ministerio del Interior, que tiene tanto que ver con estas cosas, y que además otra cosa notable es que tenemos un promedio de un ministro del Interior cada 2 meses, ¿no? Lo cual No, este es un récord, revela, 15 días. sí, revela la fragilidad del gobierno en el manejo de este tema, ¿no? Es una cosa terrible. 7 ministros en un año, ¿no? Entonces, ya nos damos cuenta que por ahí también hay una gran debilidad, ¿no? Este es un gobierno insostenible, Ahora insostenible, bien, ¿no? Ahora, el problema está en cuál va a ser la forma en que se cierre este círculo, ¿no? Porque insisto en que ya no da para más la situación y todos los actores políticos son conscientes de esto, pero no se encuentra, Ángel, la salida, no se encuentra cómo cerrar el círculo para que esto tenga un final, no digamos feliz, pero por lo menos viable y que permita que se mantenga el régimen democrático y que tengamos estabilidad. Eso por lo menos podemos pedir eso, ¿no es cierto? sí, mira, sin embargo hay una debilidad de todo esto. Yo creo que hay que alertar a la población, a los amigos que nos están escuchando, para que no caigamos en falsas esperanzas. El gran reproche que se le va a hacer a las declaraciones, al testimonio que va a rendir el señor González en la fiscalía, es que él ya no es un testigo imparcial, no es una persona que da cuenta de un hecho sin ningún tipo de motivación. Él obviamente está pues herido, así ya lo ha señalado Cerrón, y entonces se va a decir en defensa y en sentido contrario que su testimonio es un testimonio interesado de una persona que se ha sentido vapuleada, humillada, vilipendiada, y entonces dice ahora cosas que no las dijo hace unos 15 días antes. Eso es lo Claro, que ya sí. le preguntaban ayer algunos periodistas. ¿Por qué usted recién se da cuenta, no? Que yo tuve la intención de hacer tal cosa. Está bien, yo creo que González es un hombre honesto. Creo que, digamos, si lo han sacado es porque no ha sucumbido a las tentaciones del poder y de la mafia. Entonces, eso habla bien de González desde el punto de vista moral. Es Ahora, una buena señal, ¿no? políticamente su testimonio, repito, va a ser contradicho en los términos que yo te estoy diciendo. Es fácil decir ahora, él habla por la herida, él dice eso porque lo sacaron, él dice eso porque manejó así, manejó así. ¿Te das cuenta? Y va a dar lugar a un debate donde los áulicos y defensores del gobierno van a tener harto material para poder imputarle a González inconductas y sobre todo que su dicho está motivado por una reacción visceral, hepática, luego de haber sido sacado en la forma, inclusive ignominiosa, como ha dejado el Ministerio del Interior. Creo que esa es la gran limitación del testimonio de González, a pesar que tú y yo creemos que en el fondo es cierto, porque nosotros hemos venido sosteniendo esta hipótesis y lo que dice González simplemente verifica nuestras apreciaciones de tiempo atrás. Así es, totalmente de acuerdo. O la otra versión que ya también está soltando el gobierno es que González sería parte, el lado más radical de la izquierda en el gobierno está dejando y deslizando en las redes la versión de que González sería parte de una especie de conspiración de los caviares, ¿no? Para retomar el poder tumbando a Castillo. Ya están tejiendo toda una Claro, narrativa, como dicen ahora, al respecto. Entonces hay varias versiones. Vamos a ver, ojalá se imponga la verdad y correcto. encontremos una salida a esta nueva crisis en el gobierno que no para de tener crisis una tras otra. Y En el el otro campo tema, hipotético, perdón, si me permites un segundo, antes de pasar a otro punto, en el campo hipotético, eso podría confirmarse toda vez que él ha planteado de que Dina Boluarte desea la presidenta de la República. Nuestra posición, sabes, es que esta señora está descalificada políticamente, totalmente. tiene una serie de procesos en marcha y sobre todo ha cometido una infracción constitucional detectada no por la oposición, ni por el Parlamento, ni por el periodismo, sino por la Contraloría General de la República, es decir, por el órgano competente del punto de vista constitucional. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo con esa salida política. Yo creo que el Congreso debiera ya acelerar, darle trámite a esta denuncia constitucional y proceder a hacer la acusación y en su momento inhabilitar a la señora ministra de Asuntos Sociales por el tiempo que corresponda, ¿no? Sí, eso es realmente urgente, ¿no? Para evitar esa situación.
Y claro, están tejiendo, como te digo, esa versión, ¿no? Entonces Sí, hay... puede ser. O sea, se abre un abanico de posibilidades. Lo que yo he dicho solamente, lo que es una posición del lado democrático, de que nosotros luchamos contra Castillo, pero también luchamos contra una sucesión viciada de corrupción, de oportunismo, y no vamos a crear de que en este caso la señora Boluarte va a significar algo totalmente distinto a lo que ha sido la decepción grotesca y casi criminal del señor Castillo. Por ahí van. Entonces, no queremos cambiar mocos por babas. Así es, completamente de acuerdo. Ese es el tema de fondo. Y por otro lado, Ángel, ayer sucedió otra cosa también sorprendente, ¿no? Y es esta nueva intromisión del Poder Judicial para pretender enmendar la plana al Congreso de la República en lo que es una barbaridad, ¿no? Esta intromisión para dejar sin efecto la reforma al asunto de la SUNEDU y la restitución de la autonomía universitaria. Esto obviamente es inaceptable, ¿no? Pero ya se va haciendo costumbre pretender mediante acciones de amparo y gestiones en el Poder Judicial paralizar al Congreso, pero ahora ya han ido mucho más allá, porque esta es una ley que ya está y que ya se encuentra vigente. Sí, mira tú, yo te voy a explicar. Aquí tengo el texto de la sentencia que ayer me la han hecho llegar. Es realmente impresionante que una jueza de primera instancia, ¿no? Del segundo juzgado constitucional de Lima, de la Corte Superior de Lima, haya sacado una sentencia con un conjunto de galimatías que se está remitiendo a una serie de consideraciones que ha hecho el Tribunal Constitucional que refleja el punto de vista de los caviares. Y entonces, lo que sentencia al final, porque esto es una sentencia, no es una medida cautelar, es que el proceso legislativo para modificar la ley universitaria y darle forma a esta ley de la autonomía universitaria como se la conoce, es nulo, es nulo. Imagínate tú, o sea, un juez de primera instancia le dice a la representación nacional encargada por mandato de la Constitución del proceso legislativo, de la discusión y aprobación de leyes, que la ley que está haciendo no le gusta y es nulo. En realidad, esto incluso es hasta extemporáneo. Yo veo que aquí han corrido, no han tenido tiempo suficiente, el Congreso se adelantó y votó por insistencia la observación que hizo Castillo, que hizo el gobierno, y entonces ya tenemos una ley. Esa ley ha debido ser ya promulgada por la presidenta del Congreso en defecto de que ya no lo puede hacer el presidente de la República. Ya debió ser ya publicada. Entonces, si estamos ya ante una ley, no cabe ya pues condenar el proceso legislativo, sino lo que aquí cabría del punto de vista de una impugnación, si se quiere, es de que se contra ella, contra esta ley, se interponga una demanda de inconstitucionalidad que debiera ser resuelta por el Tribunal Constitucional. O sea, no puede ser pues que la justicia ordinaria, la justicia regular, y sobre todo jueces de primera instancia, ya hasta en 13 oportunidades en lo que va de 2 años, han logrado impedir, en un caso, que se nombre a los miembros del Tribunal Constitucional. Han logrado impedir que se elija el defensor del pueblo y ahora quieren que una ley sea declarada nula por un mandato judicial. Me explico. Esto no, aparte que este es un proceso que está en trámite, no sé, y entonces va a ser apelado. Entonces yo creo que lo que aquí corresponde es que el Congreso de la República, que a veces es lento, promulgue, si no la ha promulgado, no estoy seguro de eso, y publique la ley. Y se acabó. Esta es una sentencia extemporánea. En materia de amparo, los abogados, los juristas sabemos que cuando ya se produjo un hecho que hace irreparable el petitorio, la declaración es de que se ha sustraído la materia, o sea, ya no hay materia a declarar. No sé, porque Ya, claro. el amparo tiene un efecto automático, no es la solución a un problema, sino tiene, lo que busca es paralizar, busca restituir un derecho. Y si eso ya se consumó, si eso ya no se puede, digamos, anular, porque ya ha transcurrido ampliamente el proceso legislativo, porque aquí dicen que se deje sin efecto los proyectos 1, 2, 3, 4 que concurrieron justamente a la formación de la actual ley de la autonomía universitaria, ¿te das cuenta? Entonces, esto es una galimatías
pero sí revela la perversión que hay hoy día en el Ministerio Público también, pero sobre todo en el Poder Judicial en este caso, que pretende desde organismos que no son elegidos por el pueblo y que tienen competencias específicas, impedir que en este caso concreto el Congreso ejecute sus posiciones. En un caso, elegir al miembro del tribunal, al defensor, y ahora no quiere que legislen. Entonces mejor pues que ellos sean los que legislen, y eso es inadmisible. O que nunca se pueda cambiar la bendita ley universitaria porque se convierte en una cosa sacrosanta. En ambas opiniones, mira tú, estamos ante una locura, pero esta locura es parte del poder real en el Perú, es parte de lo que tenemos que corregir, de lo que tenemos que remontar para hacer del Perú una patria realmente democrática, apegada a lo que dice exactamente el texto de la Constitución. Así es, ¿no? Porque esto deviene en algo absolutamente aberrante y en un verdadero problema, porque si se hace costumbre, entonces el Congreso deja de tener su principal facultad, que es la de legislar, porque si el Poder Judicial permanentemente va a intervenir, o más aún organismos internacionales en otros casos, el Congreso termina siendo una institución que pierde todo poder, ¿no es cierto? Entonces nos Claro, encontramos en una situación, insisto, aberrante, ¿no? Fuera de toda lógica y que no se puede permitir. Y esto es parte de ese poder en la sombra que tienen los caviares, ¿no? Que exactamente. tienen montado todo un andamiaje de poder en la sombra que maneja medios de comunicación, que maneja parte de la justicia, del Ministerio Público, y entonces van armando estas estructuras que les permite de pronto sorprender a la opinión pública y la gente, el común de la gente, no tiene claro cómo son estos procesos judiciales, legislativos, y termina confundida, ¿no? Y exigiendo que el Congreso cumpla con algo que no tiene por qué cumplir, ¿no? Entonces esto ya es ley y vamos a ver la reacción del Congreso, ¿no? A veces, este Congreso a veces nos ha sorprendido haciendo lo que le corresponde, pero otras veces también le ha faltado reflejos. Vamos a ver cómo reacciona en este caso. Esperamos, Ángel, que se imponga la razón y sobre todo que se respete la ley y el orden constitucional, porque es muy peligroso el precedente que puede quedar si esto no se cumple de manera correcta. Porque Correcto. bueno, Sí, no, hay que sería, recordar, sí, hay sí, que recordarles a los amigos que el Congreso es la expresión de la representación nacional, expresa la soberanía nacional. En un Estado democrático, el poder está depositado en el pueblo, en la nación, y ese poder se concentra en los representantes libremente elegidos por los pueblos. Entonces, lo que está haciendo aquí algunos jueces de primera instancia, algunos supernumerarios y provisionales, es zurrarse toda la tradición constitucional democrática del país. Es echar por la borda lo que los profesores universitarios vienen enseñando a sus alumnos de hace años atrás, desde siempre. Se están tirando por la borda la experiencia internacional de los países democráticos, donde estas cosas no pueden suceder. El Poder Judicial jamás puede, digamos, entrar a temas que son de naturaleza política. La aprobación, discusión de una ley, el contenido de una ley es de naturaleza política. Los jueces no tienen esa facultad. Por eso es que en el año 1920, el gran jurista austríaco Hans Kelsen inventó lo que se llamó el Tribunal Constitucional, una instancia especial para corregir los casos en los cuales la ley era contraria a la Constitución. Entonces, lo que aquí tiene que demostrar es que esta ley es contraria a la Constitución, pero aquí ni siquiera lo hacen porque están atacando el proceso legislativo, ni siquiera es ley. O sea, estos proyectos, como su nombre lo indica, no son más que propuestas, borradores que se van presentando hasta tener un consenso definitivo, que tiene que ser votado por un número calificado de parlamentarios. Pero aquí no, no importa nada. Esto es un monumento a la ignominia, esto de veras que es una vergüenza, es una cachetada a todo el régimen democrático constitucional, y eso yo creo que tiene que ser dicho con todas sus letras. Y el Parlamento, tú lo has manifestado, Luciano, tiene que ponerse los pantalones, pues. No puede dejarse avasallar
o este tipo de cosas, tiene que rechazar de inmediatamente. Yo creo que, mira, si yo fuera parlamentario, yo pediría que la presidenta del Poder Judicial, en tanto jefe de este cuerpo del Estado peruano, de este poder del Estado, porque eso es el Poder Judicial, un poder, dé cuenta, porque yo creo que aquí hay una infracción constitucional. Claro, ella no es la que ha hecho la norma, pero ella sí es responsable políticamente de estas Claro. infracciones, que ya no son una. Yo cuento ya 3 en menos de lo que va de un año. Desde que se dijo no a la elección a los miembros del Tribunal Constitucional, se aprueba un amparo contra la elección del defensor del pueblo y ahora para que el Congreso no pueda legislar. Así es, no, esto no puede hacerse costumbre y es necesario una reacción inmediata del Congreso de la República. Y por otro lado, Ángel, para cerrar el programa, hemos tenido la visita de la señora Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, que a lo largo de su gestión en este cargo no ha demostrado un compromiso real, ¿no? Sino siempre una gestión ideologizada, ¿no? Recordemos que retiró en su momento a Cuba, cosa increíble, retiró a Cuba de la lista de países con problemas de derechos humanos, de violación de derechos humanos. Luego hizo una visita también muy cuestionada a China, donde no condenó los permanentes abusos del régimen comunista chino a ciertas minorías étnicas y todos los casos de violación de derechos humanos, ¿no? Y ahora apareció en nuestro país y también, para variar sorprendentemente, no se ha visto de su parte un interés en el maltrato del régimen, del gobierno, a los medios de comunicación, no ha mostrado ningún interés en los temas de derechos humanos vinculados a los secuestros y extorsión y tortura por parte de un grupo de mal llamados ronderos, porque han dejado de serlo desde que inician estas prácticas, y por el contrario, más bien se ha reunido para variar con parte de la prensa caviar, de las ONGs caviares, y con un grupito muy bien seleccionado de los llamados pueblos originarios. Entonces, pasa sin pena ni gloria la visita de la señora Bachelet por Lima, pero sí con una carga ideológica y de su propio interés particular de establecer ciertos contactos en el Perú. Mira, tú has notado con mucha veracidad todas las cosas que no han hecho ellos. Pues yo sí creo que la visita tiene otro propósito. Es venir a proteger a Castillo y al gobierno de Castillo, a este gobierno que está esquilmando a los peruanos, que roba groseramente, que amenaza la libertad de expresión, que fomenta grupos paramilitares a través de la transformación indebida de las rondas campesinas, ha secuestrado a policías, que ha maltratado a mujeres. Además de eso, yo creo que viene a protegerlo. Creo que hay por parte de estos organismos, la idea de que en el Perú estamos violentando los derechos de un dirigente campesino que ha llegado a ser presidente de la República. Incluso la señora Boluarte también dice que va a ir a la Comisión Interamericana a pedir que la apoyen porque este procedimiento de denuncia constitucional que ha hecho la Contraloría, sería violatoria de sus derechos fundamentales, ¿te das cuenta? O sea, las autoridades que tienen que dar cuenta por sus actos se defienden como los privados, ¿no? Cuando O son sea, agredidos por el mundo el al revés. Estado en sus derechos fundamentales. Se equivocan porque la señora y el presidente de la República no son ciudadanos de a pie, sino son poderes muy fuertes y en consecuencia cualquier acción contra ellos no es la violación de su fuero interno, sino es de la majestad del poder que ellos ostentan, de la fortaleza del poder que ellos tienen. Y eso entonces es lo que hay que entender. Esto hay que decirlo con todas sus letras y yo tengo la impresión que esta visita no trae nada bueno para el Perú, porque en medio de la posibilidad de que caiga el régimen de Castillo infecto en este mar de corrupción, la señora Boluarte también, le van a dar un salvavidas diciendo que esos procedimientos son violatorios de los derechos fundamentales de estos personajes. Estemos notificados de ello
y prevenidos para rechazarlo en la etapa que corresponda. Claro, tú has dado ahí en el clavo, Ángel, porque eso se puede sumar a las anteriores visitas. Ahora es la ONU, antes fue la OEA. Acuérdate que siempre ha sido muy oportuno en venir en cada crisis el señor Almagro, ¿no? Y ha Sí, respaldado al gobierno, no solamente con sus visitas, sino con declaraciones también en el extranjero y la forma en que también se negó a recibir aquella comisión que quiso visitarlo para exponer los detalles de un posible fraude electoral. Entonces, ese es el papel lamentable de estos organismos internacionales que también están tomados ideológicamente. En fin, el tiempo de nuestro programa ha concluido, Ángel. Será hasta mañana en una nueva versión de Una Mirada al Día. muy buenas tardes y muchas gracias.